La oración es una de las prácticas más fundamentales de la fe cristiana. A través de ella, los creyentes se conectan directamente con Dios, expresando sus sentimientos, agradecimientos, peticiones y adoración. La oración es un canal que nos permite abrir nuestros corazones al Señor, reconociendo su soberanía y nuestra total dependencia de Él. Pero, ¿qué hace que la oración sea tan poderosa y por qué es esencial para la vida cristiana? La Biblia está llena de pasajes que muestran la importancia de la oración. Uno de los versículos más conocidos sobre el tema se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que dice: Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Este versículo nos recuerda que, en lugar de preocuparnos, debemos entregar nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración. La oración no es solo una petición, sino también una forma de agradecer y reconocer las bendiciones que hemos recibido. Otro ejemplo crucial se encuentra en Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí, el apóstol Pablo nos enseña que la oración debe ser una práctica continua, un estilo de vida. Orar sin cesar significa mantener una comunicación constante con Dios, estar en sintonía con Él en todo momento. La oración es mucho más que palabras dirigidas al cielo, es un encuentro profundo e íntimo con Dios. Nos fortalece, nos da dirección y trae paz a nuestros corazones. Cuando enfrentamos desafíos y pruebas, la oración nos ofrece un refugio seguro. Como afirma el Salmo 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Este versículo nos asegura que Dios está siempre cerca de aquellos que lo buscan sinceramente. La oración nos recuerda que nunca estamos solos, Dios está siempre a nuestro lado, listo para escuchar y ayudar. En el jardín de Getsemaní, antes de su crucifixión, Jesús nos dio un poderoso ejemplo de oración ferviente. En Mateo, capítulo 26, versículo 39, leemos: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este versículo nos muestra la humanidad de Jesús, que, en su agonía, recurrió al Padre en oración. A pesar de su sufrimiento, Jesús sometió su voluntad a la del Padre, mostrando que la oración también es un acto de rendición y confianza en Dios. La oración tiene el poder de transformar no solo las circunstancias, sino también nuestros corazones. Cuando oramos, algo profundo sucede dentro de nosotros. Nuestras ansiedades pueden ser reemplazadas por paz, nuestra desesperación por esperanza y nuestro miedo por confianza. En Romanos, capítulo 12, versículo 12, Pablo nos instruye: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración nos da fuerza para perseverar en las dificultades, manteniéndonos firmes en la esperanza que tenemos en Cristo. La Biblia también nos muestra el ejemplo de Ana, madre de Samuel, que oró fervientemente por un hijo. En Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11, leemos: ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que vieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. La oración de Ana fue respondida, y ella dio a luz a Samuel, quien se convirtió en un gran profeta de Israel. Este ejemplo nos enseña que Dios escucha las oraciones sinceras y responde de acuerdo con su voluntad. La oración no es solo un medio para presentar nuestras propias necesidades a Dios, sino también una forma de interceder por los demás. La Biblia nos enseña la importancia de orar unos por otros. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración intercesora es una expresión de amor y compasión, donde llevamos las necesidades de los demás ante Dios, confiando en que Él puede intervenir. Jesús, durante su vida en la tierra, intercedió por sus discípulos y por todos los que llegarían a creer en Él. En Juan, capítulo 17,
Versículo 9, Él dijo, Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Esta oración, conocida como la oración sacerdotal, muestra el profundo cuidado de Jesús por sus seguidores y el poder de la intercesión. Ante todo esto, ¿por qué la oración es tan esencial? En primer lugar, la oración es un acto de obediencia. Dios nos llama a orar, y cuando obedecemos, estamos reconociendo su autoridad sobre nuestras vidas. Además, la oración es un medio por el cual podemos buscar la guía de Dios. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, está escrito, Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La oración nos ayuda a entregar nuestras decisiones y caminos al Señor, confiando en que Él nos guiará. La oración también es un camino para experimentar la paz de Dios, que supera todo entendimiento. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, entregamos nuestras ansiedades a Dios y a cambio recibimos su paz. Además, la oración fortalece nuestra fe. Cuando vemos a Dios responder nuestras oraciones, nuestra confianza en Él crece. Incluso cuando la respuesta es no o espera, sabemos que Dios está en control y que sus decisiones son siempre para nuestro bien. La oración nos recuerda que Dios es soberano y que Él está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Orar no debe ser un acto aislado, sino un estilo de vida. La Biblia nos llama a orar continuamente, a mantener un corazón siempre volcado hacia Dios. En Efesios, capítulo 6, versículo 18, Pablo nos instruye, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo nos anima a orar en todas las circunstancias y a ser persistentes en nuestras oraciones. Jesús también enseñó sobre la importancia de la persistencia en la oración. En Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, él cuenta la parábola de la viuda persistente, que no desistió de buscar justicia de un juez injusto hasta que él la concedió. En el versículo 7, Jesús pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea tardío con ellos? Esta parábola nos enseña que debemos ser perseverantes en nuestras oraciones, confiando en que Dios escuchará y responderá en el momento adecuado. La oración es también un momento de comunión con el Espíritu Santo, quien nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, Pablo escribe, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos muestra que el Espíritu Santo está presente en nuestras oraciones, intercediendo por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo con la voluntad de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Él nos da palabras cuando no tenemos que decir, y nos ayuda a alinear nuestras oraciones con los propósitos de Dios. Cuando oramos en el Espíritu, nuestras oraciones se vuelven más efectivas, porque están en armonía con el corazón de Dios. La oración también desempeña un papel vital en la comunidad cristiana. Cuando los creyentes se reúnen para orar, hay poder y unidad. En Mateo, capítulo 18, versículo 19, Jesús dijo, Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este versículo destaca el poder de la oración conjunta, donde la fe y el acuerdo de varios creyentes se unen en busca de la voluntad de Dios. La iglesia primitiva es un ejemplo de una comunidad que entendía el poder de la oración colectiva. En Hechos, capítulo 2, versículo 42, leemos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración era una práctica central para la iglesia, y a través de ella, Dios realizó grandes cosas entre ellos. La oración comunitaria fortalece la iglesia, promueve la unidad y permite que los miembros se apoyen mutuamente. La oración también es una forma de expresar nuestra gratitud a Dios.
Debemos recordar agradecer a Dios no solo por las grandes bendiciones, sino también por las pequeñas cosas del día a día. En Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es un aspecto importante de la oración, pues nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que ya hemos recibido, en lugar de solo pedir más. La gratitud también nos ayuda a mantener una perspectiva positiva, incluso en tiempos difíciles. Cuando agradecemos a Dios, reconocemos su bondad y fidelidad, y esto nos da fuerza para enfrentar los desafíos. Además, la gratitud nos acerca a Dios, pues nos recuerda su presencia constante en nuestras vidas. Muchas veces, la oración implica esperar la respuesta de Dios. Esperar puede ser difícil, pero la Biblia nos enseña que el tiempo de espera es un tiempo de crecimiento y fortalecimiento de la fe. En Salmos, capítulo 40, versículo 1, el salmista declara: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Esperar en Dios es confiar en que Él está trabajando, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. La espera nos enseña a depender de Dios y a confiar en su tiempo perfecto. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, leemos: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos anima a esperar en Dios con paciencia, sabiendo que Él renovará nuestras fuerzas y nos sostendrá. Otro aspecto vital de la oración es el perdón. Jesús nos enseñó que, al orar, debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. En Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón es un elemento esencial de la oración, pues mantiene nuestros corazones limpios y nos permite orar con sinceridad e integridad. El perdón también libera nuestra alma del peso de la amargura y el resentimiento. Cuando perdonamos, abrimos espacio en nuestros corazones para el amor de Dios y para sus bendiciones. Además, el perdón nos recuerda el perdón que recibimos de Dios a través de Jesucristo. Al perdonar a los demás, seguimos el ejemplo de Cristo y demostramos el amor de Dios en nuestras vidas. La oración es también una arma poderosa en la batalla espiritual. Pablo describe la oración como parte de la armadura de Dios en Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18. En el versículo 18, él enfatiza: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración nos capacita para resistir las tentaciones y luchar contra las fuerzas espirituales del mal. En la batalla espiritual, la oración nos conecta con el poder de Dios y nos da la fuerza necesaria para vencer las pruebas. La oración es un recordatorio constante de que no estamos luchando solos. Dios está con nosotros y nos da la victoria en todas las cosas. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, Pablo afirma: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La oración es una de esas armas poderosas, que nos ayuda a derribar las barreras espirituales que se levantan contra nosotros. La oración también desempeña un papel crucial en nuestra santificación. A medida que nos acercamos a Dios en oración, somos transformados a su imagen. La oración nos ayuda a identificar áreas de nuestras vidas que necesitan ser purificadas y nos da la fuerza para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Pedro, capítulo 1, versículo 15, leemos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La oración es un medio por el cual buscamos esta santidad, permitiendo que Dios nos moldee y nos perfeccione. Además, la oración nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra caminata con Dios. En Judas, capítulo 1, versículo 20, somos alentados: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Este versículo nos muestra que la oración fortalece nuestra fe y nos ayuda a vivir de manera santa y agradable a Dios. Finalmente, la oración es un acto de adoración. Cuando oramos, reconocemos la grandeza de Dios y nuestra total dependencia de Él. La oración nos permite adorar a Dios no solo con palabras, sino con todo nuestro ser. En Salmos, capítulo 95,
Versículo 6. Somos llamados, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La oración nos pone en una posición de humildad y reverencia, donde podemos expresar nuestra adoración y gratitud a Dios. La adoración a través de la oración también nos ayuda a mantener nuestro enfoque en Dios, especialmente en un mundo lleno de distracciones. Cuando dedicamos tiempo para orar y adorar a Dios, estamos poniéndolo en primer lugar en nuestras vidas. Esto no solo nos acerca a Dios, sino que también nos da una perspectiva correcta sobre nuestra vida y nuestros desafíos. Oremos. Dios Todopoderoso, te agradecemos por darnos el privilegio de acercarnos a ti en oración. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe para que podamos orar sin cesar y confiar plenamente en ti. Ayúdanos a buscar tu voluntad en todas las cosas y a ser persistentes en nuestras oraciones. Que tu Espíritu Santo nos guíe e interceda por nosotros cuando no sepamos cómo orar. Danos corazones llenos de gratitud y dispuestos a perdonar, así como hemos sido perdonados por ti. Protégenos en las batallas espirituales y guíanos a la santidad. Que nuestras oraciones sean siempre un acto de adoración a ti, reconociendo tu grandeza y poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén.